Génesis 22, 17 al 18. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Tengan la bondad de sentarse. Estamos hablando de Abraham. Cuando Dios llama a Abraham y lo bendice y le promete muchas bendiciones. Y le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Están viendo el versículo, ¿verdad? Por cuanto obedeciste a la voz, a mi voz. Obedecer a la voz. Dios llama a Abraham en aquel remoto pasado. Ustedes recuerdan lo que hablamos de las dispensaciones. Primero fue inocencia en el Edén. Conciencia desde el Edén hasta el diluvio. Luego vino otra que fue la Torre de Babel, que fue del diluvio hasta Abraham. Luego vino otra dispensación después de la Torre de Babel, de Abraham hasta el pueblo de Israel, cuando Israel fue a Egipto. Esa se llama, ¿alguno me recuerda? La promesa. La promesa. Hasta es la dispensación de Abraham, que fue después de la Torre de Babel hasta la caída del pueblo en Egipto. Luego de Egipto en adelante está otra dispensación, que es la quinta, que se llama la ley. Pero ahora Abraham está ubicado después de la Torre de Babel, antes de que existiera el pueblo de Israel y antes de que Israel fuera a Egipto. Ahí está ubicado. Estos recuentos, que los voy a seguir haciendo cada vez que me lo permita el Señor, es para que la gente se ubique bien en el tiempo y en el espacio. Para cuando se esté predicando o enseñando, usted ya relaciona. Porque la gente oye la Biblia y la lee y toda la revuelve y no entiende ni en qué época vivió Moisés, ni en qué época vivió Adán, ni en qué época vivió Noé, ni nada de eso. Pero qué bueno que nos ubiquemos en la historia. Bueno, entonces, en esa época llama Dios a Abraham, después de la Torre de Babel, después de la confusión de lengua, y le hace una promesa. Por eso ese espacio, esa dispensación se llama la promesa. ¿Cuál es la promesa? ¿Quién lo tiene ahí abierto? ¿Me lo lea? ¿Lo cerraron? ¿El que leímos? ¿Lo tiene ahí? Préstemelo. Porque yo tengo ubicado ahí en mi Biblia la otra, la que voy a leer después de esa. Dice así, vea: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Esa es la promesa. Como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. No cierren la Biblia, hermano. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente, mire que le habla de su descendencia y luego de tu simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra. Por cuanto obedeciste, díganlo, a mi voz. Es decir, que Abraham fue el primer creyente, el padre de la fe, porque le creyó a Dios, porque obedeció la voz de Dios. Amén. Entonces, qué bonito. Pero no cierren la Biblia. Miremos ese pasaje que leímos con el otro que les voy a citar. Gálatas 3:6. Háganlo. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Gálatas 3:6. Comparamos aquel con este. Eso es lo que es estudiar. Amén. Amén. Gálatas 3:6. Voy a leer hasta el 14. Y ustedes van mirando y comparando con el que leímos allá en Génesis, con el caso de Abraham. ¿Listos? Váyanme diciendo amén. Así Abraham, dice Pablo aquí, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creyó a Dios. ¿Cuántos hay aquí en esta mañana que le creen a Dios? A ver. Unos poquitos. A ver, alce la mano despacio. ¿Cuántos hay? Todo el que le cree a Dios, alce la mano y téngala al altico ahí. Y álcela y muévala y dátala. Diga: Señor, yo he creído. Yo he creído, yo te he creído. Amén.
Bendito sea su nombre, qué manifestación buena, ¿verdad? Bueno, entonces dice, sabed, dice el 7, sabed por tanto que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. O sea, si ustedes y yo somos de la fe, nosotros somos bendecidos con el creyente Abraham. Amén. Porque entre la dispensación de Abraham y la de la gracia, que es la de Cristo, entre la dispensación de Abraham y la de Cristo, estuvo otra dispensación que se llamó la ley. Pero nosotros no somos bendecidos por la ley de Moisés. Vayan tomando eso en cuenta. Sino, bendecidos por la fe. Vamos a ver. Amén. Sabed esto, que los que son de la fe, no dice de la ley, sino de la fe, estos son hijos, oye, para más complemento, hermano, hijos de Abraham. Hijos de Abraham. Y la Escritura previendo, o sea, con anticipación, que Dios sabía de justificar por la fe a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Mire la promesa que le había hecho Dios allá a Abraham. Por eso esa dispensación se llama la promesa. Por eso es que se llama la promesa. Amén. La promesa. En esa promesa, sin mencionar nombre propio, estaba usted y estaba yo. Cuando dijo todas las naciones, ahí estaba yo. ¿Cuántos más estaban ahí? Amén. ¿Leo el qué? El 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ay, 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 aquellos que cumplen la ley guardando el sábado y guardando las comidas. Pobrecitos, ¿verdad? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Sabe por qué son malditos? Porque ellos cumplen el sábado y las otras cosas. Tenían que hacer todo lo que la ley manda. Para que una persona sea bendecida por la ley, tenía que hacer todo lo que la ley manda. Todos esos requisitos, todos esos sacrificios. ¿Y a dónde un adventista, perdónense, hay aquí alguno, no quiero ofenderle, hace eso? Se aferra del sábado y se le olvida que la ley tiene un mundo de mandatos y de ordenanzas y de cosas que ni los mismos judíos que eran tan celosos la cumplieron. ¿Sabe quién cumplió la ley? Cristo. El único que la cumplió a cabalidad, los demás fallaron. Fallaron, todos los judíos israelitas fallaron. Y era gente temerosa y gente religiosa y fallaron, hermano. Entonces lo que pasa es que se pone a cumplir la ley. Si no la cumple toda, es maldito. Tendría que cumplirla toda. Ahora otra cosa. Si el Señor la cumplió, por mí, ya yo no tengo que cumplirla. Porque si yo debo $1 millón de pesos y el hermano Calderón va y lo paga, ya yo no debo. Ya yo no tengo que pagarlo. Amén. ¿A dónde voy leyendo, hermanos? El 10. Ayúdenme que vamos junticos aquí. Leo el 12. El 11 es el que voy a leer. Entonces, maldito todo el que no cumple todo lo de la ley. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Oigan bien, entendamos esto. Para que no nos vayan a perturbar los que predican la ley del sábado y que no toman esto y que no comen no sé qué. No, señor. Es evidente. Porque el justo, digan, por la ley vivirá. Por la ley. Por la fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y la ley no es de fe. Claro está. Sino que dice, el que hace estas cosas vivirá por ellas. Pero el evangelio sí es de fe. Amén. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Den gloria a Dios. Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. O sea que él se hizo maldito en la cruz. 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles.
a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Amén. Lindo estos pasajes, ¿sí o no? Bueno, yo quisiera seguir predicando en esos pasajes, pero yo tengo aquí un temario, y vamos a desarrollarlo con la ayuda de Dios. Amén. Oigan esto. Martín Lutero, mucha gente sabe quién fue Martín Lutero. Encontró una Biblia encadenada en el muro de un convento y después de leerla en Romanos y en Gálatas, publicó una de sus 95 tesis donde afirmaba que el hombre es justificado solamente por medio de la fe y no por obras ni de ley ni por las obras de la caridad. Una cosa es la fe y otra cosa son las obras. Cuando este hombre, Martín Lutero, fue el hijo de un pobre minero alemán y tuvo su hijo, y este hombre deseó que su hijo fuera un abogado y trabajó y luchó como lucha cualquier padre para que su hijo se educara, y este se fue a estudiar derecho. Pero estando por allá estudiando allá el derecho, dice la historia que un día venía a visitar a su casa, visita a la casa, y en el camino le cayó una centella cerquitica y casi lo mata. Oiga, yo no sé cómo es Dios, pero Dios hace cosas raras, yo no sé. Y no cuestionemos a Dios, Él hace cosas raras y es el único que las puede hacer y nadie tiene que meterse con eso. Cuando él se vio casi muerto por ese rayo, dice que sintió un temor grande y de gratitud, deseó ser monje, meterse a la vida monástica y consagrar su vida a Dios, ya que no lo mató el rayo. Esto fue duro para sus padres cuando él llegó a la casa con el cuento de que ya no iba a ser abogado, sino monje. Fue terrible. Y entró a estudiar en un convento y de ahí se graduó en sacerdote. Pero dice aquí el párrafo: al leer a Romanos y Gálatas publicó uno de sus 95 tesis donde afirmaba que el hombre es justificado solamente por la fe y no por las obras ni de la ley ni las obras de caridad, como enseña la iglesia romana. O sea que refutó a judíos y a romanos. Romanos 3:23, leámoslo. Ayúdenme. Romanos 3:23, ayúdenme a leer, porque esa es la manera que podamos entender un tema. Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando dice todos, quiere decir judíos y gentiles, ¿oyeron? Porque era que antes los judíos eran en lo máximo. Ahora Pablo, como era un judío, dice por cuanto todos pecaron. Aquí no se salva judío ni nadie. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, por medio de la fe. Y yo quiero anotarles un detalle, que aquí no dice la Biblia que es justificados por la fe, sino por medio de la fe. Tomen esos detalles, anótenlo. ¿Verso qué? Ayúdenme, hombre. 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo la justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. No cualquier fe, es la fe de Jesús. Amén. ¿Dónde pues está la jactancia? La jactancia de los judíos, que se jactaban de ser judíos, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Vamos tomándole el gusto a esto. 28. Concluimos pues, esta es la conclusión, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y de lógica, sin las obras de la caridad que enseña la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica enseña la doctrina de la caridad como la principal doctrina para ser salvo. Pero nadie se salva por obras, ni de la ley ni de caridad. Nosotros nos salvamos es por la fe en Cristo Jesús.
un hombre puede ser muy bueno, pero si no cree en el Señor, si no pone la fe en el Señor, comete el peor error de su vida. El peor pecado es no creer en Él. Hay pecados terribles, pero el peor pecado es no creer en Él. Amén. Bueno, ahora Martín Lutero, con el conocimiento de la justicia por la fe, Lutero promovió la reforma protestante del siglo XV, en aras de que la Iglesia Católica, como él era un cura, de que la Iglesia Católica regresara a las enseñanzas de la Biblia. Pero no fue así. Roma respondió con la contrarreforma, lo que produjo un profundo cisma o división al interior de la Iglesia romana. Los que leen historia y todo eso saben que eso fue así. Que en el siglo XV la Iglesia romana sufrió una de las divisiones más grandes de su historia. Se dividió en dos bandos. La que quedó comandada por el Vaticano y otra que se formó la Iglesia Ortodoxa rusa, comandada por otros clérigos allá en esa parte del mundo, que existe todavía. ¿No te recuerdan que el Papa que murió fue por allá a tratar de reconciliarlos a ellos? Allá tienen otro orden sacerdotal y otros papas. No es la Iglesia romana solamente en el mundo. Se dividieron. Martín Lutero fue uno de los gestores de esto, porque él quiso que la Iglesia regresara a las enseñanzas de la Biblia. ¿Cuáles son las enseñanzas de la Biblia? La fe. Pero ellos siguieron enseñando que era por obras y había que hacer obras. Y esto los dividió. Dios tiene un proyecto trazado desde el principio del mundo, que ni los siglos, ni los sucesos milenarios han podido ni podrán interrumpir. Dios tiene un proyecto. Y dentro de ese proyecto quedé yo. Yo no sé usted, pero ustedes también. Ustedes también. Entonces denle un gloria a Dios grande al Señor, a ver. Qué maravilla. Qué maravilloso. Yo siento la gloria de Dios aquí. Yo siento maravilla esta mañana aquí. Aleluya. 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 Nadie puede interrumpir ese proyecto. ¿Cuál es el proyecto? El proyecto de Dios no ha sido salvar a los hombres por medio de la ley, ni por otros medios. Hay muchos rituales duros y tabúes insólitos, pero todos son nulos y abominables delante de Dios. Amén. Terrible. Pero Dios tiene el propósito o el proyecto de salvarnos a nosotros por otro medio. Hay en el mundo comunidades, tribus, ¿verdad? Eso lo vemos ahí en los documentales esos de Nat Geo y de esas cadenas que hablan y muestran allí las creencias de muchos pueblos, tabúes, ¿verdad? Cómo se meten chuzos en los labios, cómo se dan conrejos en las espaldas y se sangran, cómo se tiran al suelo y les dan convulsiones, cosas terribles que hacen, sacrificios al Dios de ellos y hacen cosas, pero todos esos tabúes y todas esas cosas, además de ser nulos, que no valen nada delante de Dios, son una abominación, algo desagradable en la presencia del Señor. Vea, todo el que visiona un proyecto lo visiona desde el principio hasta el fin. ¿Sí o no? Todo el mundo hace proyectos, aquí todo el mundo hace un plan. Todo el mundo hace un plan. Cuando usted va a la universidad dice, me voy a estudiar Derecho, me voy a graduar, y hasta piensa dónde va a trabajar y que va a tener un empleo y que va a ser un abogado, un juez, en fin, y hace planes hasta el fin. Todo el mundo se hace sus proyectos. Amén. Con lo más mínimo. Usted consigue un trabajo, ¿no, Álvaro? Y usted dice, en ese trabajo me va a ganar tantos millones de pesos, y le pago a fulano, y le pago a perencejo, y con lo que me quede voy a hacer esto y tal, y hace su maravilla. Así no suceda. Por lo general muchas de esas cosas no nos suceden, pero uno tiene su plan. Usted dice, voy a hacer una casa, y voy a vivir en ella, y la voy a pintar tal color, y le voy a poner tantas hojas de zinc, y le voy a poner el piso de este color, y hace un castillo. Puede suceder que Dios se lo permita, gloria a Dios, puede que no, pero son proyectos que se hacen y uno los visiona desde el comienzo hasta el fin. Uno hace proyectos con los hijos cuando nacen, que estudie, que sea abogado, que sea médico, y uno ve todo eso hasta culminar. Muchas veces ese peladito cuando crece ya no quiere ni estudiar, o de pronto el papá quería que él fuera abogado y él lo que quiere ser es cómico. Coge otro rumbo.
Pero de todas maneras la persona se hace sus proyectos. Uno construye unas cosas fabulosas en la mente. ¿Les pasa o no les pasa? ¿O seré yo solo? Bueno, ya a estas horas de la vida mía no hago tantos proyectos ya. Ya yo estoy como cerrando ciclos. Y mirando la venida del Señor como lo más grande, que ya está cerquita. Porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Ya está más cerca, la carrera ya va por más de mitad. El Señor también se hizo un proyecto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y todo el que visiona un proyecto lo visiona desde que comienza hasta que finaliza. Así lo hizo Dios. El problema es que a nosotros los hombres, la mayoría de los proyectos se nos quedan en proyectos, pero a Dios no. Sus proyectos llegan. Salen, dijo usted, ¿salen? Salen porque salen. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. A Dios no. Él nos llevará hasta donde Él tiene planeado llevarnos. Así pasemos por aceite caliente, pero nos lleva. Digan gloria a Dios. Sus planes no quedan en proyecto. Así estés pasando, hermano querido, por donde estés pasando. Dios te llamó con un propósito. Seguro que el diablo en el camino querrá herirte, querrá arrastrarte, golpearte. A veces la vida golpea duro. Le pasan cosas en la vida a uno que no entiende y que dice, ¿por qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué está pasando? ¿En qué fallé? ¿En qué pequé? Y comienza uno unos interrogantes que nunca los resuelve. Pero no importa. El que proyectó llevarnos hasta el fin, nos llevará. Por eso nos llamó. Y por eso hemos creído. Y aquí hay hombres y mujeres de fe. Cuando hablo mujeres y hombres de fe, no hablo de sanadores. Porque la gente que anda predicando la fe y haciendo milagros y cosas para ellos engrandecerse, para tocarse el pecho. La mayoría de estos curanderos, hermanos, son ¿cómo se llama la persona que es jactanciosa? ¿Jactancioso? ¿Cómo se llama? ¿Ah? Que en vez de darle la gloria se jacta. Pero aunque usted no sale de enfermo, aunque usted no levante muertos, no se preocupe. Usted es un creyente, usted recibió la fe. Obedecimos a la fe. Porque para ser cristiano se necesita fe. Es la principal herramienta. La principal es la fe. ¿Y la fe? ¿Qué es la fe? Un don de Dios. Así es que usted tiene fe, no se gloríe ni regaña a otro. Porque el otro, es que tú no crees. No haga eso. Que si usted tiene un poquito de fe, déle gracias al Altísimo que lo ayudó. Pero si el otro no la tiene. A veces hay problemas entre los hermanos por eso, porque el que tiene un poquito de fe se vuelve como jactancioso y dice, que tú no crees. ¿Ah? No haga eso. Dé gracias a Dios por lo que tiene. Y ayude al otro que de pronto no tiene eso. Porque la fe es don de Dios. Digamos gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Él nos llevará. Lo cierto es que desde el principio, el plan de Dios fue salvar al hombre por medio de la fe. ¿Oyeron? Repito el término, por medio de la fe, no por la fe. Queremos contrarrestar esa mala interpretación que el mundo religioso de hoy está haciendo de la fe. Predicando una fe para ellos subirse. ¿Cómo, hermano? Endiosando. Ayúdenme. Acepto toda intervención que... Hay una parte que yo no la pueda despejar y hay un hermano que me puede ayudar. Hágalo. Mire que la Biblia no dice aquí por la fe, sino por medio de la fe. ¿Pero cuál fe? No cualquier fe, porque hoy hay predicadores de fe por todas partes. Es la fe en Cristo Jesús. Es la fe en el Señor. Amén. Lo cierto es que desde el principio
El plan de Dios es salvar a los hombres por medio de la fe. Y serán juzgados conforme a su época. Es decir, pongan la atención a esto, es decir, que los antediluvianos no van a ser juzgados por el Evangelio. Ni a los de la Torre de Babel los va a juzgar por la ley. Ni a nosotros nos va a juzgar por lo que juzgó a los antediluvianos. En cada época, en cada dispensación, a la gente de esa época lo va a juzgar de acuerdo a su época, a su dispensación. Esto le va a dar origen a muchos juicios, como predicaba en otra enseñanza anterior, que habla la Biblia no del juicio, sino de los juicios. Estas enseñanzas de pronto a algunos les da sueño, pero vamos a tratar de sobreponernos en el nombre del Señor. Amén. A cada grupo, a cada persona, a cada uno de los que vivieron en sus dispensaciones, Dios los va a juzgar a ellos por la época en que vivieron. Porque sería injusto, ¿verdad?, que el Señor fuera a juzgar a aquella gente de la Torre de Babel o de la ley por el Evangelio cuando no existía el Evangelio en esa época. O sería también injusto que a nosotros ahora nos vaya a juzgar por la ley. Pero ellos van a ser juzgados en la ley y nosotros vamos a ser juzgados por el Evangelio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es por eso que el apóstol dice, por gracia sois salvos. Vayan buscándolo. Efesios 2, 8 al 9. Váyanlo buscando. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, para que no diga yo pagué la salvación, por eso me la merezco. Efesios. ¿Tienen la Biblia a la mano? Les dije que Efesios 2, 8 al 9. Haga el esfuerzo para acompañarme, hermano, en esta enseñanza. 2, 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén. ¿Lo leyeron? Digan conmigo. Porque por gracia sois salvos por la fe. ¿Por la fe o por medio de la fe? No es lo mismo decir por la fe que por medio de la fe. Eso no es lo mismo. Escuche bien. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, o sea, esa fe, no es de vosotros, pues es don de Dios. Don quiere decir regalo. Te lo regaló Dios. Si tú creíste, te regaló eso. Si yo creí, me lo regaló. Si Él no me hubiera hecho ese regalo, yo estuviera en el mundo todavía. Todavía estuviera por allá hediondo tabaco y a chirrinche, ron. Oye, Dios no ha muerto. Dice aquí el hermano. Oye, Dios no ha muerto. Estamos ubicados, ¿verdad? En el contexto. El 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Mire cómo escribí yo aquí. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, para que no diga yo pagué la salvación. Si usted hace obras, se la ganó. Usted se ganó la salvación. ¿Sí? Va a decir, yo me la merezco porque yo me la gané. Lo que uno se gana es de uno. Y se lo merece. Usted trabaja en su trabajo que usted hace y el día que le pagan la platica, usted se la ganó. Le da gracias a Dios porque le permitió trabajar, pero usted se la ganó. Se la merece porque trabajó. Se esforzó. Pero aquí nadie puede decir yo me la merezco. Yo me la gané. Esos eran los hombres de la ley de Moisés. Como eran puras obras, ellos pensaban que con las obras se iban a ganar la salvación. La salvación no es un privilegio. La salvación no se gana. La salvación es un regalo de gracia. Por gracia. Amén. Nadie se la merece. Él juzgará a los hombres por la fe que hayan tenido en Dios en la dispensación que les tocó vivir. Por esta razón también habrá varios juicios. Recuerden que hablábamos una vez aquí de los juicios de Dios, no del juicio. Seguimos. La salvación es por medio de la fe. Desde Abraham hasta ahora. Desde Abraham hasta Cristo. Y nosotros seguimos las pisadas de la fe de Abraham en Cristo. Es decir, en el Señor seguimos las pisadas de la fe de Abraham. Romanos 4:9. Abran la Biblia. Me ayudan y se ayudan. Porque lo importante es que podamos descubrir estos detalles. 4:9. ¿Ya lo tienen? Es pues esta bienaventuranza. ¿Estoy ubicado? 4:9. Es pues esta bienaventuranza
¿Solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues la fe le fue contada? ¿Estando en la incircuncisión o en la circuncisión? No, en la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea que él creyó antes de ser circuncidado. Así que cosas de ordenanzas y mandatos no tienen tanto valor. Como tiene la fe. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes. ¿Cuántos son creyentes aquí? Para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo Abraham nuestro padre, Abraham antes de ser circuncidado. Lo repito. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Los que siguen las pisadas de la fe de Abraham. Aquí hay creyentes en esta mañana que seguimos las pisadas de la fe de Abraham. Amén. Las religiones le dicen a la gente qué tienen que hacer para ser salvos. Por eso los someten a tabúes, a penitencias, los someten a rituales para que se salven. Pero el Evangelio le dice a la gente qué hizo Jesús en el Calvario para que seamos salvos. Es decir, que Él nos enseñó a creer. Él nos enseñó a ser hombres de fe. Allá los rituales de las religiones, cuando la persona llega enseguida le van leyendo la lista. Tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que dejar esto, tiene que hacer lo otro. Y cosas terribles que uno ve en esos documentales. Acá en la iglesia no. Porque aquí el que cambia a la persona no es el pastor, ni es la religión. Aquí el que cambia nuestra vida es el poder del Espíritu Santo. Cuando la persona cree, su vida cambia. Hay mujeres que llegan, pastor, que yo me entregué, pero yo no he vuelto más a culto porque yo no tengo vestidos de falda, sino estos jeans. ¿Y quién le ha dicho nada? ¿Ve? Pero esa persona, el Señor sí le dijo, ya tiene que cambiar de vestido. El Espíritu Santo le dice, tiene que vivir de otra manera. Y ella misma, y he visto hermanitas nuevas que nos han dicho, todos los blue jeans los abrí y me hice unas falditas. Y a nosotros nos ha tocado, hermano, nos ha tocado a personas de esas humildes que vienen con esa fe, con esa creencia tan sana, tan limpia. Nos ha tocado ayudarles para que compren su trajecito porque ellas se sienten mal viniendo así. Si nadie les esté diciendo nada ni las está regañando. Pero el Espíritu Santo sí redarguye y enseña. Él sí enseña a uno a ser cristiano, a creer. Él nos ha enseñado a creer. Amén. Si usted cree, si yo creo, es porque el Señor, el Evangelio, nos ha enseñado a creer. Porque esta salvación no es por obra. No es que me la gané porque yo hice. No, Señor, aquí ninguno hizo nada. Y aquí ninguno se la merece. Este es un regalo, este es por gracia. Digan gloria a Dios. Amén. Hay dos cimas en la historia. Cima con C, altura, dos picos en la historia que forman un símil. En una de las cimas está Abraham. Y en la otra cima está Cristo. Abajo hay un valle. Cuando el uno se para en un cerro y el otro en otro, seguro que abajo hay un valle. Entonces dice, en una cima está Cristo, en la otra está Abraham. Y la ley está en el medio. Porque la ley vino después de Abraham. Y hasta Cristo. ¿Amén? ¿Lo estamos viendo? Ubiquémonos en la historia. Entre Abraham y Cristo está la ley de Moisés, que vino como un ayo mientras llegaba Cristo. Pero el tiempo que duró la ley no invalidó la promesa. Lo de Abraham, aunque pasaron 1200 y pico de años, no se borró.
La ley principió y caducó. Pero hoy la salvación sigue siendo por la fe de Abraham en Jesús. Como en los tiempos de nuestro padre Abraham. Hebreos 8:13, ¿quién me lo lee? Acá deben tener un micrófono, ¿alguien me ayuda a leer acá? Hermanos, yo espero que sí se esté entendiendo. Aquí hay hermanos que dominan mucho estos temas, pero hay mucha gente nueva que no. Amén, yo predico pensando en los que no saben. Porque si voy a predicar pensando en los que saben, me da tristeza, me da miedo. Pero predico pensando en los que no saben. Amén, amén, Hebreos 8. ¿8 qué? 13, dice así. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. O sea, el nuevo pacto es el evangelio en Cristo. Y el viejo pacto es la ley. Al dar por viejo el antiguo pacto, lo que se da por viejo está próximo a desaparecer. ¿Lo vieron, hermano? ¿Lo vieron? Pásele a los amigos eso. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Por eso nosotros no somos predicadores de la ley de Moisés. Somos predicadores del evangelio, por la fe. Por eso cuando vienen a hablarnos que el sábado, que no sé cuándo, que la ley, que hay que cumplirla. Dígale, hombre, ¿ustedes de qué tribu de Israel son? ¿De dónde vinieron? Ustedes son judíos. Es que ni los judíos la cumplieron. La cumplió fue el Señor Jesús. Amén. Amén. Digamos gloria a Dios. Por eso dice que el fin de la ley es Cristo. Cuando dice que por el fin de la ley es Cristo, no solo enseña la terminación de la ley, sino que también quiere decir que el propósito de la ley es Cristo. O sea, que aunque la ley era un intermedio, un mientras, también señalaba a Cristo. Romanos 10:4. Romanos, abran la Biblia. 10:4. ¿Qué dice ahí? Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Cuando dice el fin, quiere decir el propósito de la ley era Cristo. Y también quiere decir que con Cristo finalizó la ley. Porque el término fin tiene mucho significado, ¿verdad? Amén. Amén. El fin de la ley era Cristo. De manera que ya la ley tuvo su tiempo. La salvación en Israel se daba mediante el pacto de nacionalidad. O sea, un buen judío era salvo. Hasta el Calvario. Después vino Cristo, que es la simiente de Abraham. La continuación de la fe de Abraham es Cristo. La ley es un mientras, pero el plan de Dios ha sido y sigue siendo salvar a los hombres por medio de la fe en Él, no por las obras. Romanos 4, 1 y 5. 4. ¿Me acompañan? Yo leo, ustedes van mirando allá. ¿Cuál era el propósito de Dios? Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, ¿tiene de qué gloriarse? Claro que sí. Si yo hice tal obra y yo me la gané, me la merezco. Pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham en Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, al que hace algún trabajo, no se le cuenta el salario como gracia. Él se la ganó, eso no es regalo, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El que no obra, sino que cree en aquel que justifica el impío, su fe le es contada por justicia. Lindo, estos son pasajes que mirándolos bien, hermano, lo dejan a uno muy contento. Digan gloria a Dios. Digan gloria a Dios. Hablemos de la ley. La ley es el periodo, o fue el periodo, comprendido entre Abraham y Cristo. Porque el periodo de Abraham se llamó la promesa. Y terminado el periodo de la promesa o la dispensación, comenzó la ley. Con la caída de Israel o salida de Israel de Egipto. Y ahí comenzó la ley. Lo repito, la ley es el periodo comprendido entre Abraham y Cristo. Y vamos a ver cuánto duró la ley, cuántos años duró. Saquemos la cuenta, a ver los contabilistas, los matemáticos.
¿Me van a llevar la cuenta? O si tienen una calculadora en el bolsillo, anote. 40 años en el desierto. ¿Alguien tiene calculadora? No. En la memoria, vayan sacándole la cuenta. 450 que duró el periodo de los jueces cuando llegaron a Israel. Iban 40 y ahora 450 cuando llegaron a la tierra prometida. Los jueces duraron 450. Sigan, 490. ¿Van bien? 250 años que duró el periodo de los reyes estando ahí en la tierra prometida. ¿Cuánto van? Bueno. 70 años más que duró la deportación a Babilonia. Allá vivieron 70 años. ¿Cuánto van? Bueno, estamos bien. 400 años que pasaron entre los dos testamentos cuando ellos vinieron de la deportación. Hubo 400 años de silencio profético para venir el Nuevo Testamento, venir Cristo. ¿Cuánto van? 1210. Buenos ustedes para la matemática, aquí la tengo anotado. 1210 aproximadamente para entonces venir Cristo. Y estos años que duró la ley no invalidaron la promesa de Abraham. La promesa sigue vigente y la salvación sigue siendo y seguirá siendo por la fe. Pero no la fe solamente, no la fe sola, por la fe en Cristo Jesús. Por eso es que la Biblia usa el término por medio. Que eso es un detalle que lo debemos anotar para que nos libremos de esa lluvia de fe que están predicando por allí, que sanan enfermos y resucitan muertos y arreglan muelas y enderezan cucharas. Yo las he visto, que las cogen las tuercas y después las enderezan con magias y cosas, arreglan relojes. ¿Y qué más hacen? Bueno, una cantidad de cosas. Pero no se bautizan en el nombre de Jesucristo porque no han podido creer en el verdadero. Pero nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Dígalo con orgullo. Si me reprenden el término orgullo, no importa. Si alguno los jeta, que los jete, pero dígalo con orgullo esta mañana. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Yo soy un predicador orgulloso. Ese término es mal interpretado, ¿no? Pero Dios sabe con qué sentimiento lo digo. Aleluya. Orgullo sano, dice el hermano. Bueno, gracias por ese aporte. Soy un predicador orgulloso de predicar a Cristo. Yo no predico otra cosa, es que yo no sé de otra cosa. Lo que sé, lo sé de Él. ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes ahí? Yo no puedo predicar otra cosa si yo no sé más. Me pongo a hablar de derecho y quedo mal. Salgo torcido. Me pongo a hablar de derecho y salgo torcido. Me pongo a hablar de medicina, salgo peor. De cualquiera de esas cosas. Pero a mí me orgullece predicar acerca de Cristo. Porque la Biblia es cristocéntrica y la salvación es cristocéntrica. Está solamente en Cristo. Y aquí hay hombres y mujeres que lo glorifican a Él. ¿Y qué dice Gálatas 3:16? Tengan la Biblia abierta por ahí, hermano. Y aporten, ayúdenme. 3:16. Ahora bien. ¿Lo tienen? Lean conmigo. Ahora bien. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, anota el apóstol, no dice de muchos, no dice y a las simientes como si hablase de muchas, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Saben el primer pasaje que leímos? Que dice, en tu simiente serán benditas. Esa simiente, en aquella época que le dijo, imagínense, como 1400 años antes de venir el Señor, cuando le dijo a Abraham, en tu simiente, le estaba diciendo Cristo, esa es la simiente, precisamente, la simiente de Abraham es Cristo. Y todos los que son de Cristo son bendecidos con el creyente Abraham. Amén. La cual es Cristo. ¿A dónde voy? En el 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga
para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, o sea, por la fe. Según la carne no pertenecemos a Israel, pero según la fe, sí. Porque todos los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ya lo leímos, 3:6. Gálatas 2. Vamos a leerlo, Gálatas 2:16. 2:16. Ahí está. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, ni de la caridad, le anoto yo. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gracias. Eso fue lo que le pasó a Martín Lutero. Cuando él se encontró con eso, siendo un cura, y él vio que el Vaticano predicaba las obras de caridad y que el que hacía obras, ese se salvaba. Y en aquella época, cuando construían el Palacio de San Pedro en Roma, que costó y cuesta milenarios, miles y miles de millones o de billones, y ellos mandaban por toda Europa hombres a vender las indulgencias para con esa plata seguir construyendo el Palacio de San Pedro en Roma. Y las indulgencias era que usted podía comprar una indulgencia por plata para ser salvo. Cuando usted compraba una indulgencia, sus pecados eran borrados. Y si yo tenía un hijo, yo podía comprar una indulgencia para que los pecados de mi hijo se borraran. Y si mi mamá estaba en el purgatorio, yo podía, según ellos, ¿no? Podía comprar una indulgencia para mi mamá que estaba en el purgatorio para sacarla un poquito de allá. Y eso era un gran negocio. A lo que Martín Lutero dijo, no es así. El hombre es justificado de sus pecados solamente por la fe en Jesucristo. Amén. Demos gloria al Señor. Cristo es la simiente de Abraham, la continuación de la fe de Abraham. La ley es un mientras, pero el plan de Dios ha sido y sigue siendo salvar a los hombres por medio de la fe en Cristo. Si la salvación fuera por fe, entonces la fe salvaría. La fe salvara, pero la fe no salva. Por eso no somos predicadores de una simple fe, sino de la fe en Jesucristo. Amén. Esto, venga, a ver. Léalo, hermano, léalo. Venga. Oigamos la palabra. La palabra es la que le enseña a uno. Lo que diga la palabra, eso es. Dice, hermanos, Hechos capítulo 26, verso 18. Para que abra sus ojos, le decía el Señor Jesucristo a Saulo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, es decir, en Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para que reciban por la fe que es en mí, dijo Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Él mismo. ¿Qué más testigo? Él mismo lo dijo, dice aquí el hermano. Estamos hablando de la fe, que no es una fe simple, como la que predican por allí, una fe, la fe, endiosando la fe. Vea, oiga esto que le voy a decir, cuando a uno le dan un vaso de agua, ¿me están oyendo? Lo que le calma la sed es el agua, no el vaso. El vaso es el medio para traer el agua. Así es la fe. ¿Ah? Dígame, Rosalba, diga. Me gusta. Venga. Aquí hay gente que necesita saber esto, a ciencia cierta. Bueno, aportando un poco más para la enseñanza, Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Entonces, la Biblia dice, de esas obras no son las obras de la ley, es las obras de obedecer la palabra de Dios, porque los descendientes de Abraham espiritualmente son aquellos no solamente que creen en el poder de Dios, sino que obedecen la voz de Dios, porque la prueba de la fe del cristiano es obedecer su palabra. Amén. Voces que pesan. Amén.
Digan gloria a Dios. Amén. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es el medio, por medio de la fe. ¿Qué es el vaso? El medio para traerme el agua. Véalo, vea. Aquí está cerquita. ¿Qué es lo que me quita la fe? ¿El agua o el vaso? Entonces, el vaso es la fe y el agua es la salvación. Por gracia. Es un regalo. Por eso los que dicen que se salvan por la fe están mal ubicados. Porque no es por la fe simplemente, es por la fe pero en Cristo. ¿Alguno está enredado o le estamos explicando algo? Espero que si alguien está enredado, bueno, y aún si después de la escuela dominical, si termina el mensaje y quiere abordarme, venga. Cualquiera que no entendió esto. Porque yo dije algo que a la gente no le gusta. Que nosotros no nos salvamos por fe. Porque si la salvación es simplemente por fe, no necesitamos a Cristo. Y por eso es que en la Iglesia Católica le enseñaron a uno que uno se le arrodilla a un palo y lo oye. Que se le arrodilla a una piedra y le oye. Que se le arrodilla a y le oye. Aquí la Biblia no dice eso. Aquí la Biblia dice es la fe en Jesucristo. Porque el único Salvador que existe se llama Jesucristo. Digan gloria a Dios. El agua es una y el vaso es otra. Y cuando usted dice, regáleme un vaso de agua, a mí me han corregido que no diga un vaso de agua, sino un vaso con agua. Parece que es como más claro, sí. Regáleme un vaso con agua. Pero uno normalmente dice, regáleme un vaso de agua. Pero el vaso no es de agua. Hermano, vaya allí y me compra un pote de avena, hermano Edwin. Pero el pote es de lata. El pote no es de avena. Y uno dice, tráigame un pote de avena. Pero ustedes conocen potes de avena. ¿Conocen potes de avena? Diga. Venga, hermano Gusto, venga. Venga un poquito acá, venga un poquito acá. Vamos a pensar en los que no entienden, en los que no saben esto, venga. No vamos a pensar en los que saben. Es que gramaticalmente eso es correcto, porque es que el vaso es una medida. Está diciendo un vaso de agua es una medida. Es como decir un metro de tierra. Ya. Como decir una lata de arena. Es una medida. Entonces, no se está refiriendo a la medida. Ya. Al contenido. No se refiere al contenido, sino al envase. ¿Será así, hermano Augusto, que usted quiere decir? No se refiere al contenido, sino al envase. Un vaso, pero entonces es mejor decir un vaso con agua. Ahí los que saben español y eso, bastante. Ayúdenme si eso... No estamos enseñando español, pero vamos a... ¿Algún profesor que nos ayude aquí? Álvaro no está por acá. ¿Cómo decimos? ¿Un vaso de agua o un vaso con agua? Yo no soy graduado en español. A ver, hagan un silencio un poquito. A ver, hermanita, allá hay una hermana que quiere decir. La hermana nota que dice que cuando decimos un vaso con agua puede ser este que tiene medio. Y que cuando decimos un vaso de agua es que está rebosando. Puede ser. Bueno, como yo no soy graduado en español, entonces dejémoslo ahí. Lo que sí sé es que el vaso es una cosa y el agua es otra. Sencillamente, eso es lo que yo quiero decir esta mañana. O el Espíritu Santo quiere decir esta mañana. Que una cosa es el vaso y otra cosa es el agua. Entonces, una cosa es la fe y otra cosa es la gracia. Pero la gracia no llega si no envuelta en la fe. ¿Me oyeron? A ver, ahí hay un hermanito que levantó la mano, venga. Usted, venga. Venga. No le dé pena porque es que ya no lo escuchamos y yo quiero oírlo. Yo quiero oírlo y allá no. Entonces, una cosa es la fe y otra cosa es la gracia. Pero la gracia viene en un empaque que se llama fe. Respecto a la comparación que hizo, no es arroz de pollo, sino arroz con pollo. Bueno, vea otra, gracias. Nosotros decimos arroz de pollo, pero resulta que el arroz es con pollo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bueno, lo importante es que nos llevemos una idea, porque es que hay mucha religiosidad hoy día, y los hermanos los enredan por allí con esa cuestión, que ven milagros y señales y haciendo cosas, y muchas sanidades psicológicas y cuestiones, y entonces la gente dice, no, esa es la verdad, pero hay una verdad propia.
Y esa verdad se llama Jesucristo. Y yo predico es a Jesucristo. Yo predico es la palabra de Jesucristo. Y cuando predico la palabra de Jesucristo, yo creo que la palabra genera fe. ¿Fe para qué? ¿Para ser salvo? No. Fe para creer en Jesucristo. Porque el que salva es Jesucristo. ¿Estamos bien o no? ¿O usted está tirándole cabeza a la cosa? Vea, la gente está tirándole cabeza a la cosa. La palabra que predicamos, gloria a Dios por los predicadores, genera fe en la gente. ¿Pero fe para qué? Fe para creerle a Jesucristo. Aquí conmigo hay hombres y mujeres que le han creído a Jesucristo. Digan gloria a Dios los que le han creído a Jesucristo. Por eso estamos aquí esta mañana. Aleluya. Ya voy concluyendo. Con la ayuda de nuestro Señor. Amén. Como ahora la salvación sigue siendo por medio de la fe, y la Escritura dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, entonces hay que predicarle a la gente. Hay que predicarle al mundo. Escuchen o dejen de escuchar, hay que predicar, porque la palabra es la que le genera fe, le abre el entendimiento. Amén. Dice el profeta: Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde a su palabra. Esta es la razón por la que el Señor urge tanto a sus discípulos a ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Porque el que creyere, esa es la causa, y fuere bautizado será salvo. Pues esta palabra es la que genera fe. Esta palabra gloriosa, esta que predicamos, la palabra santa. Cuando usted va a un culto, va a oír la palabra de Dios. Y esa palabra entra hasta el fondo de nuestra vida. Como espada de dos filos. Ella penetra hasta los tuétanos, hasta las coyunturas. Y hace una obra tan profunda que el predicador ni se dio cuenta de lo que pasó. Pero usted sí sabe que el Señor lo tocó, que el Señor lo llamó, que el Señor le habló. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Aleluya. En este orden de ideas, el predicador juega un papel muy importante en el plan de la salvación. Pero oigan esto, predicadores. El predicador no tiene de qué gloriarse cuando Dios lo usa. Porque el predicador solamente es el pollino donde Jesús viene montado a traerle la salvación a la gente. ¿Oyeron? El predicador, el mejor predicador del mundo, no se puede gloriar. Él es como el pollino donde viene el Señor montado. Pero Jesús es el que habla. Amén. Un escritor dice que a veces a nosotros los predicadores nos pasa como el pollino donde montó Jesús. Él creía que los mantos y las ramas en el camino eran para él. Pero eran para el Señor, no eran para el pollino. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuánto era? ¿Para quién era todo eso? Y a veces los predicadores, cuando se predican un sermón bonito, se siente... Se esponja un poquito, ¿verdad? Porque él cree que los mantos y las ramas en el camino son para él. Pero esos ramos y esos mantos eran para el que venía montado encima, que se llama Jesucristo. Amén. Que se llama Jesucristo. Por eso nosotros no predicamos la ley de Moisés. Pobrecitos los que andan enseñando la ley hoy. Ni guardamos el sábado. Eso quedó cancelado. Ahora predicamos a Cristo el Salvador. Pues lo que está pago ya no hay que pagarlo. Ahora todo se lo debemos al Señor. Yo me debo a Él. Amén. Ahora en el Evangelio hemos comprendido bien lo que Él dijo. Sin mí nada podéis hacer. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Para nosotros Cristo es todo y en todos. Este es un mensaje cristocéntrico, porque Él es el único que salva. Y la gloria sea para Él. Y la gloria toda sea para Él, toda. Amén. Entonces concluimos esta mañana
que la ley quedó abrogada, fue un espacio en el camino, pero que la salvación hoy sigue siendo por la fe como lo fue en el tiempo de Abraham. Porque el propósito de Dios desde el principio hasta el fin es salvar a la gente por la fe en Él. Amén. Por la fe en Él. Pero no sea un simple predicador de fe. Predique la fe en Jesucristo, que es la fe que causa efecto. Es la fe que hace efecto aquí y en la eternidad. Porque hay mucha gente que el día que el Señor venga le van a decir: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre, mire que sanamos muchos enfermos. Mire, Señor, que nosotros en tu nombre predicamos, en tu nombre sanamos. Y el Señor dice: no los conozco. Oiga, no los conozco. Así que no se vaya tras de los milagros y las sanidades, ¿oyó? Esa es una niñada. Eso es ser un creyente niño. Hay que conocer, hermano Becerra, es al que es verdadero. Amén. Porque muchos de esos milagreros, muchos de esos sanadores, el día que se presenten a la del Señor, el Señor le va a decir: ¿y ustedes quiénes son? Yo no los conozco. Sí, que en tu nombre hicimos milagros. Sí, que sanamos enfermos. Sí, que... Oiga, qué declaraciones tan grandes de la palabra de Dios. ¿Sí o no, hermano? Estas son declaraciones de la palabra del Señor, vea, tan lindas. Para que nosotros no seamos niños. Pongamos la mirada no en los milagreros, sino en aquel. ¿Hay alguno que le puede dar la gloria a Él esta mañana? Hermano, es que allá, hermanos, sanan. Vea, allá uno le pone la mano encima al radio y cuando están predicando y queda sano. Hermano, es que uno se aplica el pañuelo con agüita bendita, bendecida ya en enlace. Hermano, y se lo pusimos al enfermo. Y el día que se presenten ante el maestro y el Señor les diga: ¿quiénes son? Extraños. No los conozco. Pero mis ovejas me conocen y yo las conozco. Porque conocen mi voz. Conocen mi voz. Mis ovejas. ¿Dónde están sus ovejas esta mañana? ¿Dónde están sus ovejas? Pónganse en pie las ovejas del Señor. Esta mañana pónganse en pie las ovejas del Señor en esta mañana. Porque un día nos vamos a presentar delante de Dios.